La última clase habíamos terminado de presentar, porque no es que terminamos, presentamos nada más, coordenadas polares, coordenadas polares que para ustedes no es algo nuevo del todo, porque cuando trabajaban con cálculo de límite usaban coordenadas polares. Cuando uno trabaja en el sistema de coordenadas polares, recuerdan que yo les comentaba que existe como otro esqueleto de partida. Esqueleto me refiero a cuando yo estoy en el plano cartesiano, mi esqueleto de partida tiene que ver con los sistemas, con los ejes cartesianos, mientras que en el sistema polar, en el plano, mi esqueleto de partida es el polo y el rayo polar o el rayo inicial. En función de eso aparece la forma de poder ubicar a cualquier punto en el plano. Cuando yo estoy en las coordenadas cartesianas y tengo este puntito, para encontrar las coordenadas cartesianas del punto, ¿qué es lo que hago? Camino perpendicularmente a cada uno de los ejes cartesianos en donde caigo. Con esto lo que hago es identificar el punto con un par ordenado AB. En cambio, cuando ahora estoy en el mundo también plano, pero con un sistema de referencia distinto, que es el de coordenadas polares, cuando yo doy un punto cualquiera en el plano, la forma de ubicarlo en coordenadas polares tiene que ver con, uno, el origen, con ese punto, y entonces llamo a esto tita, que es el ángulo que se forma con el rayo inicial y este rayo que es el que une la semirrecta que une el origen con el punto P, y la otra coordenada es R, que tiene que ver con la distancia que nosotros llamábamos, ¿se acuerdan? Distancia dirigida al origen. La palabra dirigida, tanto en ángulo dirigido como en distancia dirigida, tiene que ver con esta cuestión de que pueden aparecer números negativos en esas coordenadas. Y entonces aprendimos a interpretar qué significa que tita me dé un número negativo y qué significa que R me dé un número negativo. Todo eso es lo que habíamos empezado a trabajar. Una de las cosas importantes a reconocer es que mientras en el sistema de ejes cartesianos, dado un punto, tengo un único par ordenado que se relaciona con él, en el sistema polar, un punto puede estar representado de infinitas formas a partir de pares coordenados, no pares coordenados, pares ordenados que son las coordenadas polares. Bueno, y acá era un poco esta explicación de cómo, conociendo las coordenadas polares de un punto r tita, a partir de ella existe la posibilidad de dar otras. Por ejemplo, podríamos, de dado el ángulo tita, tomar como ángulo referente cualquier otro que sea congruente con él, o pararme en un rayo que no es más que tita más pi. Y entonces si me paro en ese rayo me tengo que mover menos r en esa distancia y como dado el ángulo, cualquier otro que sea congruente con él hace que me pare en el mismo punto. Si yo a esto le sumo 2pi o 2pi por n, ¿no? Ahí aparece la posibilidad de escribir los infinitos ángulos que pueden acompañar en esa segunda coordenada de las coordenadas polares de un punto. Bueno, no tengo unicidad. Eso es lo importante. Vimos la relación que existe entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas, es decir, cómo a partir de conocidas las coordenadas polares de un punto, poder encontrar las coordenadas cartesianas y a la vez no es tan directo, pero sí conocidas las coordenadas cartesianas, puedo encontrar no específicamente r, sino r cuadrado y puedo encontrar una relación con respecto a la tangente del ángulo cuando conozco las coordenadas cartesianas del punto. Y entonces, en función de esto, veré de hacer, bueno, con la calculadora uno hace shift tangente, o sea, la inversa de la tangente, siempre y cuando esta cuenta esté permitida, que eso era algo también que habíamos estado analizando en particular la semana pasada, en cuanto cuando x vale cero, ¿qué sucede? Bueno, eso lo hicimos todo detallado. Y terminábamos con la propuesta de un par de ejercicios donde simplemente acá lo que vemos es, dado un punto en coordenadas polares, cómo hacer para encontrar las coordenadas cartesianas.
ese es el procedimiento más rápido. Y en el segundo, dadas las coordenadas cartesianas del punto, bueno, cómo encontrar las coordenadas polares. Bueno, trabajábamos sobre eso y ahí ya nos metimos en el contexto que estábamos trabajando. Ahora seguimos. Fíjense estas situaciones que tienen que ver con gráficas de curvas cuando estas curvas están dadas a partir de una ecuación polar. Fíjense, estos son los casos más simples, los que están en el recuadro verde, por ahí son los más complejos, pero que mínimamente, por supuesto, necesito trabajar con esto, seguro. Por ejemplo, cuando yo estoy en el sistema polar, donde mi esqueleto de partida es el polo y el rayo inicial o rayo polar, que a mí me digan que ubique a todos los puntos en este mundo polar que cumplan con esta ecuación R igual a A, digo, bueno, ¿con qué me encuentro? Si yo estuviese en el sistema de ejes cartesianos, en el sistema de ejes cartesianos, donde tengo X y donde tengo Y, si alguien me dice, quiero ubicar a todos los puntos donde la coordenada X es siempre constante, ¿ustedes qué me van a decir? ¿A dónde voy a estar? Una línea vertical. Una línea vertical. Supongamos que esto es A, acá voy a tener una línea vertical. Y si viene alguien y me dice, mira, yo quiero ubicar a los puntos que en el sistema de ejes cartesianos cumplan con esto, I igual B, ¿qué digo? Una línea constante sobre el eje X, desplazada, podría Ah, ser. o sea, paralela al eje X, claro. Entonces acá pongo B y, por ejemplo, esto. Entonces, si mis coordenadas cartesianas son la X y la Y, pensar en a dónde encuentro los puntos donde se cumplan ecuaciones donde una de ellas permanezca constante, ya nos dimos cuenta que son rectas, con diferentes disposiciones. Vamos a hacer el mismo juego en coordenadas polares. Cuando estoy en el sistema de coordenadas polares, yo lo que tengo es coordenadas polares que son R y que son tita. Y entonces la pregunta es, bueno, fantástico, si yo estoy en ese sistema, me gustaría saber a dónde encuentro a los puntos que cumplen la condición de que R es igual a un número constante. Una circunferencia. Entonces, claro, yo me encuentro con que acá me lo dice, es una circunferencia con radio, valor absoluto de A y centro en el origen. Bueno, la idea es entender por qué es eso lo que da, ¿no? Voy a hacer este dibujito un poquito más pequeño, más cortito, y venir más para acá. Esto es el origen. Si yo quiero representar a todos los puntos que tienen una primera coordenada polar A, independientemente del ángulo, porque no nos olvidemos de esto que creo aportar y que me parece que vale la pena. Cuando nosotros ponemos acá en el sistema de ejes cartesianos x igual a A, estamos dando a entender que esto es para todo y. Y cuando yo en el sistema cartesiano digo y es igual a B, estoy dando a entender que eso es para todo x. Entonces ahora voy a hacer el mismo juego. Si tengo R igual a A, me está indicando que eso es para todo tita. ¿Cómo lo interpreto yo en el momento de identificar a dónde están todos esos puntos? Bueno, si para cualquier tita la coordenada R, que es esa distancia dirigida al polo, tiene que ser A, en principio pienso, lo que yo voy a tratar de graficar acá va a ser con un A positivo, en principio. Después con A negativo vamos a ver cómo es que cambia. Entonces yo diría, a ver, sobre el rayo que es tita igual cero, ¿qué punto tengo que marcar que cumpla con esta ecuación? Y el punto que está a distancia A del origen. Entonces, si esta es una distancia A, este puntito P cumpliría con esta ecuación, R igual a A. Ahora me paro en otro rayo. Pongamos que eso es tita igual a pi sobre 4. Estoy en ese rayo. Tengo que ubicar al punto que está a distancia A del polo. Entonces, ¿qué hago? Tomo distancia A. Este es otro puntito que también cumple con la ecuación de R igual a A.
Tomo, por ejemplo, el rayo. ¿Dónde está acá? Tita, tita igual a pi sobre 2. Sobre ese rayo tendría que ubicar el punto que está a distancia A del polo. Entonces me muevo acá. Si esto es A, este es el otro puntito, que también va a verificar la ecuación. Y entonces la idea es que independientemente del rayo en el que yo me pare, tengo que moverme una distancia A del origen y ese puntito seguro cumple con esta condición. Cuando lo hago para todos los rayos, es donde me doy cuenta que lo que va a quedar dibujado es una circunferencia centrada en el origen, que es el polo, de radio A. Ahora, ¿cuál sería la interpretación para convencerme de que cuando A es negativo, también tengo una circunferencia? ¿Qué pasa cuando A es negativo? Si A llegara a ser negativo, acuérdense que la representación era en el rayo me paraba, pero si el numerito R era negativo, me iba en el sentido contrario del rayo. Entonces, si quieren, podemos poner hasta un número en concreto. R igual a -1. ¿Dónde están todos los puntos en el sistema polar? Que para cualquier tita, R vale -1. Entonces volvería a ser el mismo desarrollo de recién. Me paro particularmente en el rayo tita igual 0, como antes. Pero tengo que representar el punto que está a distancia dirigida -1 del origen. Entonces, si yo me paro sobre el rayo tita igual 0, ¿qué voy a hacer? Moverme una unidad, pero en el sentido contrario del rayo. Entonces, voy en el sentido contrario del rayo. ¿Y cuál es el punto con el que me quedo? Por ejemplo, supongamos que para mí esto es una unidad. Bueno, este es el puntito. Me paro de nuevo en el rayo tita igual a pi sobre 4. Como la ecuación que estoy tratando de representar es la de r igual a -1, y como el r es -1, número negativo, en el sentido contrario del rayo me tengo que mover una unidad. Entonces me muevo una unidad, el puntito está por acá. Si estoy en tita igual a pi sobre 2, por ejemplo, otra vez, vuelvo acá, tita igual a pi sobre 2. Como r es igual a -1, tengo que ir en el sentido contrario del rayo y moverme una unidad, o sea que vengo acá. En definitiva, cuando hago todo el barrido completo del ángulo tita entre 0 y 2pi, me voy a dar cuenta que me va a quedar también una circunferencia centrada en el origen, pero el radio es 1. Entonces, para que todo quede bien, se dice circunferencia de radio valor absoluto de A con centro en el origen. La única diferencia es la forma en la que se genera la circunferencia punto a punto. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si ese A, que hasta ahora vimos qué pasaba cuando era positivo y cuando era negativo, qué pasa en el caso de ser A igual 0? Que la ecuación sería R igual 0 para todo tita. ¿Qué tendría que representar ahí? Un punto en el origen. Es justamente el polo, tal cual. Para R igual 0 es este puntito, solo el polo. Es la única situación en la cual no tendría una circunferencia, ¿no? En el resto sí tengo circunferencias. Y fíjense que acá hay un recurso que está lindo, que justamente hace eso mejor, porque yo lo hice bastante a mano. En este recurso de GeoGebra, en el GeoGebra está la posibilidad de poner la disposición de lo que sería el sistema polar a partir de los rayos, ¿no? Y entonces yo puedo poner acá, ahí dice R igual, ¿no? Si yo pongo R igual a, vamos a poner 3 para que sea un número que se vea bien, pongo Enter. Acá yo me voy a ir deslizando con el rayo, con alfa, voy a ir aumentando el valor de alfa, y el puntito que va generando en ese color medio turquesa, o celeste, azul, qué sé yo,
Son todos los puntos que van a cumplir la condición de R igual 3 cada vez que me vaya parando en un ángulo diferente. Entonces lo que voy a ir viendo es que, fíjense cómo se va moviendo el ángulo. En cada uno de los rayos me muevo 3 unidades en el sentido del rayo. Y cuando di la vuelta completa, de lo que me doy cuenta es que genero toda la circunferencia. Y si, no sé, acá que no probé con el número negativo, a ver qué pasa. -3. Fíjense que ya se paró en otro lado, ¿no? Si R es igual a -3, perdón. Si R es igual a -3, quería ir desde 0 en adelante con el ángulo. Fíjense que se está generando la circunferencia, pero en sentido contrario al que habíamos visto antes. Pero cuando veo el dibujo completo, vuelvo a ver una circunferencia. ¿Mm? Eso es lo que tenemos. Bueno, entonces decíamos, en el sistema polar nos parábamos donde teníamos acá, ¿no? El origen polar, el rayo inicial. Ya vimos qué pasaba cuando me paraba en una ecuación polar de la forma R igual a constante. Digo, bueno, ¿qué pasa si ahora me paro en una ecuación de la forma tita igual a constante? Lamentablemente ese tipo de ecuación no la puedo representar en el recurso porque el recurso es con R igual a. Acá justo el R no aparece. Decir que tita se mantiene siempre en un mismo valor constante significa que esto es para todo R, ¿no? Y entonces todos los puntos que yo tendría que estar representando en el sistema polar tendrían que ser puntos en donde su coordenada en tita es siempre la misma. Pero de la coordenada en R, que es esa distancia dirigida al polo, es cualquier número. Puede ser cualquiera. Y entonces digo, bueno, primero yo ya sé que cualquier punto que represente tiene que estar sobre este rayo. Si esto es tita cero, si quieren podemos poner un número hasta concreto, ¿no? Para no poner tita cero. En principio, para un caso particular podríamos poner, ¿por qué no? ¿Qué pasa si la ecuación es tita igual a pi sobre 4? ¿No? Entonces esto es pi sobre 4. Este punto es un punto que verifica esta ecuación. Porque está a una cierta distancia del origen, que no me estaría importando, pero lo que sí es su segunda coordenada, que es la coordenada en tita, vale pi sobre 4. Este punto también cumple con esta ecuación. Tu distancia al origen cambia, pero con esa distancia yo no tengo ningún tipo de condición. Este punto también, este punto también, este también, este también. ¿Y qué otros puntos también van a cumplir la condición de tita igual a pi sobre 4? Los negativos también. Claro, todos los que estén acompañados con un valor de R negativo, también. Y cuando yo digo que el rayo en el que me paro es pi sobre 4, pero el valor de R que lo acompaña es un número negativo, dijimos que lo que teníamos que hacer es caminar en el sentido contrario del rayo. Entonces, si yo esto lo extiendo, este puntito también cumple con la ecuación. ¿Por qué? Porque yo puedo dar como valor de ángulo pi sobre 4 y si esta distancia, a lo mejor al origen, la distancia a distancia, es 1, la coordenada polar en R que tengo que poner es -1 para indicarle que se vaya en el sentido contrario del rayo. Así que todos estos puntitos en esta prolongación de esa semirrecta también van a cumplir con esta ecuación. Entonces, cuando digo qué es lo que me termina quedando, me queda toda esta recta, ¿no? Entonces, cuando tita es igual a constante, la gráfica en el sistema de coordenadas polares termina siendo una recta que pasa por ese origen y que forma un ángulo tita sub cero con el rayo inicial. ¿Mm? Entonces, para ciertas condiciones, acá tenía circunferencias, acá tengo rectas. Y entonces aparece también la posibilidad de graficar en el sistema polar otras curvas.
Ya no pensando que R permanece constante o que tita permanece constante. Podría pasar, por ejemplo, algo como esto. Tendría que tener que identificar a dónde están los puntos, a dónde los encuentro, a los puntos de coordenadas R tita que cumplen la condición de que cuando multiplico su primera coordenada polar y la multiplico con el coseno de la segunda coordenada polar, todo eso me da 2. Chan. Digo, ¿y eso cómo lo hago? ¿A dónde están estos puntos? Entonces, una idea sería, por ejemplo, tratar de escribirlo en el sistema cartesiano, porque es el sistema cartesiano el que a lo mejor me llevo, porque es con el que más acostumbrada estoy a trabajar, sé representar curvas en el sistema cartesiano, y entonces lo que se hace es ver el equivalente de esta ecuación, pero en coordenadas cartesianas. Y entonces lo que me dice esta tabla es que r coseno de tita igual 2 lo puedo vincular con x igual 2. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale esa vinculación? Y que habíamos dicho que la componente era, o sea, X era igual a R coseno de tita. Sí, señor. Habíamos dicho que teníamos que tener en cuenta que cuando vinculábamos los dos sistemas, una de las vinculaciones que se podían escribir eran esta, x igual a r coseno de tita y igual a r seno de tita. Entonces digo, ah, mira, aparece todo este combo, r coseno de tita, combo donde r coseno de tita, ¿quién es? X. Y entonces paso a escribir esto. Y digo, ah, esta ecuación que en el sistema de coordenadas polares capaz no tenía ni idea de qué tipo de curva representaba, cuando ahora la expreso en el sistema cartesiano, x igual a 2 ya sé lo que es, una recta vertical, como la que estuvimos repasando recién. Entonces, bueno, me sirve, por supuesto, también, si quieren, em, acá voy a tener un problemita, pero bueno, cuando yo pongo r coseno de tita igual 2 tendría, ¿por qué no?, la posibilidad de escribir r igual a 2 coseno de tita, ¿no es cierto? Y es como que estoy escribiendo a r en función de tita. Entonces puedo venir al recurso que teníamos hace un ratito, lo dejo ahí porque ahora lo voy a borrar, y decir, bueno, a ver, si yo en vez de poner r igual a -3 como hacíamos hace un ratito, pongo r igual a 2 sobre coseno, el tita acá en el sistema, en este recurso lo llama alfa, así que voy a poner alfa como necesita que se llame. Digo, ¿qué es lo que va a pasar? Primero una cosa importante a destacar. Desde el momento en que estoy haciendo 2 dividido el coseno de tita, acá hay un problema. Hay valores de tita para los cuales el coseno asume el valor numérico 0 y haría que la división no se pueda realizar. Así que tengo que tener cuidado. Por ejemplo, el coseno en pi sobre 2, que van a ver que, fíjense cómo se genera la curva en coordenadas polares. Yo vengo acá, yo voy aumentando el valor del rayo, pero los puntos, como están a una distancia dirigida de 2 sobre coseno de tita, fíjense cómo se van generando, quedan verticales. Y en algún momento, bueno, y no se va a ver, bueno, eso sigue, sigue, sigue. En 90 hay un problemón, porque no lo puede calcular, pero después fíjense cómo viene el dibujo, como desde abajo. Y en esa unión, cuando llega a hacer este desarrollo, me queda toda la recta completa. Entonces, lo que yo estoy viendo con el recurso
es de qué manera punto a punto voy originando esta recta vertical cuando escribo esta ecuación con coordenadas polares. Ahora, cuando yo vengo con esta vinculación de que r coseno de tita es igual a x, digo, es lo mejor que me puede pasar porque lo tengo al gráfico mucho más rápido, sin andar haciendo tanto espamento con las coordenadas cartesianas. Así que la propuesta es que puedan, en lo posible, cuando sea posible, ¿no? Hacer esta vinculación y caen en este sistema donde va a ser mucho más fácil de resolver. Yo veo esta ecuación en el sistema polar y la verdad es que no sé qué hacer. Cuando la paso a su equivalente en coordenadas cartesianas, ahí se me aclara el panorama. ¿Qué pasa en esta ecuación? Fíjense, tienen r cuadrado, coseno de tita, seno de tita igual 4. ¿Qué se hizo ahí que se vinculó con esto? ¿Se pueden dar Eh, cuenta? R por coseno sería X y R por seno sería la Y. Lo que Claro. habíamos visto que presentaba en polares. Exactamente, exactamente. Es como pensar que el r cuadrado me conviene escribirlo como r por r y encima del r, como es todo producto, lo voy a acomodar como mejor me viene. Voy a escribir r coseno de tita por r seno de tita igual 4. Entonces el combo r coseno de tita sabemos que es x, r seno de tita sabemos que es y. Entonces me queda x por y igual 4. ¿Y cómo grafico esto? Ya que lo tengo en coordenadas cartesianas. Despejas y Claro, escribo y igual a 4 sobre x y es como si fuese una función de x de las funciones de análisis uno que uno hace el dibujito. Chingui chingui. Ahí. Bien. Bueno, es algo parecido. Fíjense que acá tengo r cuadrado coseno cuadrado de tita. Menos r cuadrado seno cuadrado de tita, igual 1. Cuando pongo r cuadrado por coseno cuadrado de tita, en realidad eso es lo mismo escribir r coseno de tita al cuadrado. Menos. Y en el siguiente, en vez de poner r cuadrado por seno cuadrado de tita, lo escribo como r seno de tita al cuadrado igual a 1. Y entonces r coseno es x al cuadrado, r seno y cuadrado igual a 1. ¿Y esto qué tipo de curva es? ¿Se acuerdan? Una hipérbola. Una hipérbola. Así es. Bueno, las otras ya no son tan fáciles de dibujar. Ahí sí necesitaría usar el recurso que veíamos hace un rato. Les hago una de estas dos nada más. Voy a aprovechar a hacer la última, pero fíjense una situación. Esta ecuación que en coordenadas polares se escribe de una manera súper reducida y que ahora vamos a ver cómo queda el dibujo, miren si la paso a coordenada cartesiana. Desastre. ¿Qué sé yo qué tipo de curva es? En este pasaje, en este pasaje y en este pasaje, la cosa era que me alivianaba la situación y me ayudaba a identificar la curva. Pero ahora esto, qué sé yo, no sé. Entonces sí me parece que conviene dibujarla en el sistema polar. Y en el sistema polar, r igual a 1 menos coseno de tita, ¿dónde estaba? Acá. Fíjense lo que va a pasar. 1 menos coseno, acá lo llama alfa. Fíjense lo que se va a generar. Esa es una curva que tiene un nombre particular. Es una curva que se la llama cardioide. Fíjense que tiene ahí medio como un simbolito parecido a un corazón.
No es puntiagudo en esta parte, por supuesto, pero bueno, tiene el nombre de cardioide. Y bueno, dependiendo cómo sea este juego, queda la cardioide así o muchas veces queda apuntando para el otro lado, puede quedar algo así. Bueno, todo eso va a depender de cómo sean estas funciones que se hayan puesto en juego, cosenos o senos, ¿no? Bueno, eso es una cardioide. De todas maneras, no me detengo tanto en eso porque no vamos a trabajar con ese tipo de curvas, solo es una incorporación de información de un mundo en coordenadas polares que realmente es muy amplio, pero que nosotros lo tomamos bastante acotado. Con que ya entiendan primero cómo graficar o representar una circunferencia y una recta en coordenadas polares, ya eso es un montón. Bueno, entonces ahora fíjense cómo quedaría, porque esto sí lo vamos a necesitar, cómo quedaría la descripción de una circunferencia cuando ya no está centrada en el origen. No está centrada en el origen, pero va a estar centrada en un punto que está en alguno de los ejes cartesianos, tampoco en cualquier lado, ¿no? Si yo quiero representar esta circunferencia que en coordenadas cartesianas se escribe de esta forma, que en donde identifico, porque esto yo ya lo vi en álgebra y geometría, que es una circunferencia donde el centro es el punto 0,3, que lo sacaba de los numeritos que estaban acá, y donde el radio tenía que ver con la raíz cuadrada de ese numerito, es 3, digo, yo la identifico, digo, ¿cómo la escribo en polares? Para escribirla en polares, la X y la Y no tienen que estar más y tendrían que estar tomando protagonismo las expresiones con R y con tita. Entonces, bueno, ¿cómo se trabaja eso? Porque veníamos trabajando al revés. Teníamos algo escrito en coordenadas polares y la idea era transformarlo a coordenadas cartesianas. Ahora estamos haciendo el proceso inverso. Si yo parto de esta ecuación de la circunferencia, lo que voy a necesitar hacer es primero desarrollar este cuadrado, como lo sabemos hacer. El cuadrado del primero más el doble producto, el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En este caso, como uno de los dos es negativo, entonces aparece un menos. Y digo, me paro acá. Primero, este 9 con este 9 lo cancelo. Y en esta instancia es donde ahora voy a decir, el combo x cuadrado más y cuadrado, yo ya sé que es r cuadrado. Una de las cosas que habíamos dicho al principio de vinculación de coordenadas polares con cartesianas. Y donde aparece la y, que voy a poner r seno de tita. Y entonces ya en este paso, a la ecuación anterior que la tenía escrita en función de x y de y, la pasé a escribir en función de r y de tita. Y esta ecuación, que dice r cuadrado menos 6r seno de tita igual 0, es una ecuación en la que, como muchas veces necesitamos, la podemos factorizar. Podríamos sacar r factor común. Entonces esto se transforma en r por r menos 6 seno de tita igual 0. Y nosotros sabemos muy bien que para que un producto de expresiones me dé 0, alguna de las dos tiene que ser 0. Entonces, como acá hay un producto y ese producto me tiene que dar 0, o es r igual 0, o quien es 0 es r menos 6 seno de tita. Lo que significa de acá que r tiene que ser igual a 6 seno de tita. Y entonces hago un análisis. Si yo parto de la ecuación de una circunferencia a la que lo que quiero hacer es transformarla en coordenadas polares no la voy a poder escribir nunca de la forma r igual 0. Porque r igual 0, lo estuvimos viendo recién, sería el polo. R igual 0 es el polo, o sea, es este puntito. Así que esta ecuación la descarto, no es la que va a representar a toda mi circunferencia, la ecuación que va a representar a mi circunferencia es esta. R igual a 6 seno de tita. Y bueno, fíjense que si de nuevo tomo el recurso que tengo acá,
Esto voy a venirme para acá. R igual a 6 seno de, bueno, el alfa para mí. Fíjense cómo se va generando la circunferencia. Y solamente girando un ángulo, haciendo una amplitud, un barrido de 0 a 180, tengo la circunferencia completa. No hace falta que el alfa varíe de 0 a 360. Porque si yo sigo ahora, me voy a dar cuenta que sigo pasando por los mismos puntos que ya pasé. En esta circunferencia que no está centrada en el origen, no hace falta que el ángulo varíe de 0 a 2pi. Con que varía de 0 a pi, es decir, de 0 a 180, tengo la circunferencia completa, ¿no? En cambio, cuando trabajábamos antes con r igual a constante, por ejemplo, r igual a 2, que sabíamos que es una circunferencia centrada en el origen, ahí sí necesito que el ángulo varíe de 0 a 360 para generar toda la circunferencia completa. Ese es un detalle importante cuando después ahora lo volquemos en una vinculación con integrales dobles. ¿Tá? La circunferencia es la misma, pero no la misma, no. Es una circunferencia donde hay un cierto radio, pero dependiendo a dónde está centrada, es si necesito que el ángulo varíe de 0 a 360 o de 0 a 180. Bien, y ahora pensemos, porque nosotros veníamos con integrales dobles, primero dadas sobre rectángulos, donde Fubini me ayudó a calcular integrales dobles sobre rectángulos. Después dijimos, bueno, no siempre las regiones sobre las cuales voy a integrar van a ser rectángulos, a veces son regiones de tipo 1 o de tipo 2. Bueno, aprendimos a hacer integrales dobles sobre ese tipo de regiones. Y ahora, supongamos que yo tengo que en algún momento hacer una integral doble sobre alguna región que puede ser cualquiera de estas dos que están dibujadas acá. Si yo tengo que hacer esta integral doble y la región es esta, donde el borde lo delimita la gráfica de una circunferencia, yo digo, bueno, esa región obviamente un rectángulo no es. ¿Estamos de acuerdo? La puedo describir como una región, por ejemplo, de tipo 1. ¿Cómo haría para a esta región hacerla en su descripción como si fuese una región de tipo 1? La región de tipo 1, recordemos, era una región en la cual la x variaba entre dos valores constantes y la y variaba entre las gráficas de dos funciones continuas. Entonces yo sí lo que veo, voy a tachar esto bien, no me sirve. Lo que sí veo es que si es una circunferencia de radio 1, los topes en el eje X me los dan -1 y el 1. Entonces yo ya sé que en coordenadas cartesianas, la misma región tiene que ser tal que la X, mientras varíe de -1 a 1, la Y va a tener que variar entre qué y qué. ¿Cuáles serían las dos funciones que yo tendría que considerar que son el tope superior y el tope inferior? -1 y 1 también. No, pero está bien tu respuesta igual porque la voy a tomar. Si yo digo que X varía de -1 a 1 e Y varía también de -1 a 1, lo que estoy representando es este cuadrado. Y no es lo que quiero. Que la X y que la Y varíen las dos entre valores constantes, en general es un rectángulo. Bueno, justo como acá es la misma variación, lo que tendría es un rectángulo. Y no es eso lo que quiero considerar. Claro, sería más y menos uno, más y menos raíz de uno menos x cuadrado, Claro, claro. las dos Ahí, juntas. ay, perdón, había alguien que también había levantado la mano, perdón, no sé si querías, Uy, no lo vi, No, perdón. no, no, yo tampoco. Perdón.
No sé si concordás con, estás de acuerdo con lo que decía tu compañero. Claro, Sí. esto no, pero me parecía también importante tomarlo como para sacarle la duda a algún otro que también puede haber pensado lo mismo. Entonces acá la idea es entender, no me deja cambiar color, ahí está, que acá hay una curva que funciona como tope superior, curva que va a tener que ver con el despeje positivo de la y en función de la x, entonces acá me va a quedar y igual a 1 - x² raíz positiva, y acá abajo tengo esta curva que es el despeje negativo. Entonces los valores de y cada vez que yo me pare en un x cualquiera dentro de la variación entre -1 y 1, yo me quiero quedar con todos los puntitos que están en este segmentito vertical. Si me paro en este X, me quiero quedar con todos los puntitos que están en este segmento vertical. Si me paro en este X, me quiero quedar con todos estos puntitos que están en el segmento vertical. O sea, es como que entiendo que voy desde la curva azul hasta la curva roja. Bueno, son dos curvas que se pueden representar como la ley de la función que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces pongo acá menos raíz de 1 - x² a la raíz de 1 - x². Entonces, lo que tengo ahí, en principio, es la representación, es la caracterización de la región. Entonces, si encima después tengo que hacer alguna integral doble de alguna función definida sobre esta región, lo que va a venir después es esto. Integral doble de f diferencial de área sobre la región es, ¿se acuerdan cómo era región de tipo 1? Poníamos f de xy. Acá, la última integral que resuelvo es la que tiene que ver con la variable que varía entre valores constantes. Y la primera que resuelvo es la que tiene extremos variables. Entonces, la primera que resuelvo, que es la que pongo adentro, va a tener estos extremos. Acá voy a poner diferencial de y. Y la última, que es con la x, voy a poner desde -1 a 1. Desde el lugar del planteo, yo el planteo lo puedo hacer. Ahora, cuando a mí me den una función en particular a integrar, de la cual voy a tener que buscar una primitiva en y, y la voy a tener que evaluar en estos extremos de integración, agárrate Catalina sería, ¿no? La expresión. Puede quedar cualquier cosa. O sea, pueden quedar expresiones feas, con mucha cuenta, que encima después lo tengo que volver a integrar. O sea, hay algo más acá que yo tengo que hacer. Entonces digo, bueno, ¿y es la única manera de hacerlo? Y bueno, tengo ahora a favor el hecho de que conozco cómo podría ser la descripción de la misma región R en coordenadas polares. En coordenadas polares, la misma región, fíjense lo sencillo que se podría describir, porque yo sé que la circunferencia completa, la circunferencia completa en coordenadas polares, la describo como R igual 1, la circunferencia completa, ¿no? Y si yo me quiero quedar con todo lo que está acá adentro, la opción sería entender, voy a sacar todos esos puntitos, que cuando yo voy tomando diferentes rayos, yo me quiero quedar con todos los puntitos que están acá adentro. Me voy a este otro rayo, me quiero quedar con todos los puntitos que están acá adentro. Me voy a este otro rayo, con todos los que están acá. Y así, variando estos rayos, estaría quedando pintado todo el disco completo.
Entonces estoy diciendo que a medida que el rayo vaya variando desde cero a dar toda la vuelta completa hasta 2pi, me quiero quedar con todos los puntitos que yo sombreé. Y todos esos puntitos van a cumplir la condición de que la coordenada en R, que es la que marca la distancia al polo, esa distancia tiene que ser menor o igual a 1. Esa distancia tiene que ser menor o igual a 1. Y a la vez le pongo el mayor o igual a 0 para darle el tope. Entonces, ¿qué veo? Que en coordenadas polares la misma región tiene a sus dos variables en juego variando entre valores constantes. Entonces eso ligado con una integral doble termina siendo una ventaja, porque las dos integrales van a tener extremos numéricos. No voy a tener extremos donde encima aparezcan extremos variables. Es una ventaja. Y más todavía encuentro la ventaja en el siguiente ejemplo. Si yo tuviese que hacer la descripción de esta media arandela, medio aro, en coordenadas cartesianas, fíjense cómo es la arandela. Tengo eh, una acotación interior que está dada por la ecuación de una circunferencia de radio 1. Después tengo una acotación superior dada por una circunferencia centrada en el origen de radio 2. Y después aparecen como topes estos segmentitos horizontales que son los que se encuentran dentro del eje X. ¿Cómo tendría que, a ver, puedo completar un poco más de información? Acá tengo 1, acá tengo el 2, acá tengo el -1, acá tengo el -2, acá tengo el 1, acá tengo el 2, ¿no? Hay un poco más de información de lugares estratégicos. ¿Cómo tendría que hacer yo la descripción de esa región en coordenadas cartesianas? Cartesianas. Primero no es rectángulo, listo. Una región de tipo 1, de tipo 2, a lo mejor una mezcla. ¿Qué les parece? Tener que poner como una unión y hacer dos integrales. Y te quedaste corto con 2. 4. Tampoco, está exagerado. Con 3 sería aceptable. Con 3 que serían estas. Yo trazaría una recta vertical acá, una recta vertical acá. Entonces tendría a mi gran media arandela dividida en 3 partes. En esta parte voy a hacer la siguiente estrategia. Voy a pensar a esa región dividida en 3 regiones, cada una de tipo 1. Entonces este pedacito de acá, ¿cómo lo puedo describir en coordenadas cartesianas pensando que es una región de tipo 1? Ujú. Si es de tipo 1, X entre ¿qué y qué? -2 y -1. Entre menos dos y -1. Y los valores de Y entre ¿qué y qué? Entre cero y tendremos que despejar la función con respecto a y como hicimos en el Sí, caso anterior. señor. Dale. ¿Cómo quedaría? Nos va a quedar raíz de 4 menos x cuadrado. Sí, señor. Vamos a la región del medio. Esta. ¿Cómo la tengo que describir? X entre qué y qué. Menos uno y uno. -1 y 1. La Y entre qué y qué. Entre raíz de 1 menos x cuadrado
y raíz de 4 menos x cuadrado. Perfecto. Y ahora tengo que ir a la otra que me queda. Hago bien lila. Esta. X entre qué y qué. Entre Entre uno Entre uno y y raíz 2. dos. de La y 2, X. La 1 y X. 2, Entre 1 y 2. Y la Y. 0, ¿Sí? Excelente. y de vuelta la misma función de antes. ¿Cuál? La de raíz de 4 menos x cuadrado. Sí, señor. Entonces, en coordenadas cartesianas, que esta es una opción, también podríamos pensarla como unión de dos pedacitos, de tres pedacitos, pero como si fuesen de tipo 2. Me parece más aceptable esto igual. Eh, ya la región completa, al momento de su descripción, la tengo que pensar en tres partes. Cuando tengo que hacer una integral doble de una cierta función sobre esa mitad de arandela, tendría que hacer la suma de tres integrales dobles, donde los extremos para una integral van a ser este, para otra integral van a ser estos y para otra integral estos. Suma de tres integrales dobles de la función que estará en juego, donde ese es el dominio de integración. Y ahí es donde yo voy a ver más el beneficio de usar coordenadas polares. Porque esa arandela en coordenadas polares se describe de una manera muy sencilla. Está hecha acá la descripción. Lo que vamos a hacer es entenderla. Yo la idea es que voy a hacer rayos. Cada vez que marque un rayo, yo me quiero quedar solamente con los puntos que están en este pedacito de segmento. Hago otro rayo. Me quiero quedar con estos puntitos que están acá adentro. Hago otro rayo. Me quiero quedar con los puntitos que están acá adentro. Entonces, parada en cualquiera de esos rayos, estos puntos que yo estoy marcando ahí, con énfasis, son puntos que al momento de calcularle su distancia al origen, esa distancia es mayor o igual a 1 y menor o igual a 2. Sigo, ¿no? Este rayo. Todos estos puntitos, al momento de calcular la distancia al origen, está entre 1 y 2. Y estos rayos tienen que estar variando en una amplitud que va desde 0 hasta pi. Hice ese barrido de 0 hasta pi y es suficiente para encontrarme con la mitad de la arandela que está dibujada. Y entonces me encuentro con que en coordenadas polares, esa región que en coordenadas cartesianas me hizo dar un montón de vueltas, en coordenadas polares la hago súper fácil. La coordenada r y la coordenada θ, las dos, variando entre valores constantes. Imagínense que eso llevado al cálculo de una integral doble, con una sola integral doble y encima con extremos constantes, es una superventaja. Lo que pasa es que toda esta diapositiva lo que quiere es que me convenza que en algunas regiones es favorable hacer su descripción en coordenadas polares. ¿En qué tipo de regiones? Y cuando sean discos, cuando sean mitad de discos, cuartos de disco, arandelas, mitad de arandelas. Cuando mi región sea un rectángulo de por sí, a nadie se le va a ocurrir escribir el rectángulo en coordenadas polares. Uno lo va a hacer en coordenadas cartesianas porque es un rectángulo cartesiano. Pero cuando tengo estas situaciones, evidentemente hay una ventaja, al menos en la descripción de la región en coordenadas polares. Y esa ventaja la quiero aprovechar. Porque en algún momento, cuando tenga que hacer una integral doble sobre una región como esta, quiero hacerlo en coordenadas polares. ¿Qué pasa? No lo sé hacer todavía. Entonces, por ahora les vendo la ventaja de la descripción de la región en coordenadas polares. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Paso siguiente, venderles cómo es que se hace una integral doble cuando decido hacer el pasaje a coordenadas polares porque me doy cuenta que va a ser más fácil. Y ahí vamos. Vamos a considerar lo que va a ser un cambio de variables, ¿no? Pero para eso vamos a hacer el terreno constructivo que me lleve al cambio de variables. Consideremos D y D estrella, dos regiones que están contenidas en R2. Se llama una transformación en el plano a
una función que transforma básicamente el conjunto de estrella en el conjunto de... ¿Eso qué significa? Que si yo tengo acá de estrella, esta transformación me la devuelve en un cierto D. Es decir, que toma pares de la forma V en D estrella y T en V me devuelve pares de la forma XY. Obviamente, la coordenada en X de este par va a tener que ver con cuál ha sido el par de partida, por eso esa X es una X de V, y el Y también va a ser un Y de V. Entonces estamos hablando de una función transformación que toma puntos de un cierto conjunto de estrella y los lleva a un conjunto D. Un ejemplo de transformación en el plano, o sea, de una función que toma puntos del plano y los lleva a otra parte del plano, sería, por ejemplo, esta. Esta sería un ejemplo de transformación en el plano, la que justamente permite transformar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. En vez de poner U y B, que es lo que ponemos acá como coordenadas en nombre r tita, esto va a ser entonces acá r tita, y este x de v en realidad va a ser x de r tita y de r tita con la forma que ya sabíamos. X igual a r coseno de tita igual a r seno de tita. Eso es una transformación. Toma pares de la forma r tita y me devuelve pares de la forma xy. ¿Con qué leyes? Y x igual a r coseno y igual a r seno. Y aparece el teorema de cambio de variables. Este teorema no lo vamos a demostrar, solamente lo vamos a usar para que nos dé sustento teórico a poder utilizar un cambio de variables al momento de querer hacer una integral en coordenadas polares. ¿Qué es lo que dice el teorema? Acá no habla de coordenadas polares, porque este es un teorema más general. Ahora después lo que va a venir para nosotros es llevarlo al terreno de coordenadas polares. ¿Qué es lo que dice este teorema? Teorema de cambio de variables para integrales dobles. Sean D y D estrella, dos regiones en R2. T, una transformación de D estrella a D, que le vamos a pedir que sea biyectiva. ¿Qué significa que sea biyectiva? ¿Se acuerdan esa definición de biyectividad? Es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, Sí, de la situación que se cumplían las dos condiciones. bien. Que sea inyectiva era lo mismo que sea uno a uno, ¿no? Que para todo par de elementos distintos le corresponden elementos distintos en el conjunto de llegada. Y que sea suryectiva o sobreyectiva, que eran expresiones sinónimo, era que el conjunto imagen coincidía con el conjunto de llegada. ¿Ustedes en análisis uno hablan de sobreyectiva, suryectiva? ¿Se acuerdan de usar ese lenguaje en análisis uno? No consideramos directamente el conjunto imagen acá. Claro. Y por eso, porque me parece que se usa un poco la misma estructura del steward, que en el steward como que todas las funciones son sobreyectivas, ¿no? Bien. En lógica y estructuras discretas vemos un caso, en algunos casos en donde no, Ah, pero porque bueno. son otras cosas, son Pero como entonces funciones, en ese lugar sí hablan por ahí de sobreyectiva. sí, Bueno, es el mismo sentido, entiendo. Bueno, entonces seguimos. Sean D y D estrella, dos regiones en R2, T una transformación de D estrella a D biyectiva, donde, como cualquier transformación, es una transformación que toma pares V, me devuelve pares XY, donde el X y el Y obviamente dependen del U y el B. Con esta condición, que estas funciones sean de clase C1. ¿Qué significa clase C1? Que tengan esas funciones derivadas parciales continuas. Derivadas parciales continuas. Con esas condiciones iniciales,
¿Qué es lo que vamos a poder decir? Entonces, para cualquier función continua definida sobre esa región D, cuando tenga que hacer la integral doble sobre la región D, voy a poder hacer la integral doble sobre la región D estrella, o sea, la del conjunto de partida, de la función que ahora no va a estar evaluada en xy, va a estar evaluada en x, dv y dv, porque si lo hago sobre D estrella tiene que estar escrito todo en función de las variables en D estrella, que son u y b. Y esto, que es un número que aparece como si fuese un factor de escala. ¿Quién es ese número? Ese número es valor absoluto de esta expresión, que no es más que una notación, de lo que se llama jacobiano. ¿Quién es esta expresión rara que vemos acá? El determinante, estas sí son barras de determinante, estas eran de valor absoluto, estas barras son de determinante, de una matriz 2 por 2. ¿Qué es lo que se hace en esa matriz 2 por 2? Se toma a la función x de v. ¿Y qué se hace? Se la deriva parcialmente con respecto a u, con respecto a b, y se forma la primera fila de esa matriz 2 por 2. Y después se toma a la expresión de i, que depende de u y de b, se deriva parcialmente esa expresión con respecto a u, con respecto a b, y se forma la segunda fila de esa matriz 2 por 2. El determinante de esa matriz 2 por 2, que eso lo hacemos bastante seguido en álgebra y geometría, y que lo hemos hecho también acá cuando hicimos, por ejemplo, ¿se acuerdan el hegesiano? Hacemos este por este menos este por este. Ese numerito es el que se lo denomina jacobiano de la transformación. ¿Está bien? Entonces, la integral doble de la función sobre la región D se puede pensar como la integral doble sobre la región D estrella, que es la que estaba previa en la transformación, la del dominio de la transformación, mediante también un cambio de escala que se da a partir de este numerito, que es el valor absoluto de un número que surge de hacer el determinante de una matriz 2 por 2, que es la matriz jacobiana. Bueno, eso es de manera general. Ahora, vamos a usar de todas estas transformaciones posibles, la transformación que vimos hace un ratito que transforma en coordenadas polares. Entonces, pensemos en esa transformación. Ahora consideremos que este va a ser nuestro D estrella, este es nuestro conjunto D. La transformación es que a cada par R tita le hace corresponder el par XY. Par XY, ¿que quién es? R coseno de tita, R seno de tita. Esa transformación. Fíjense cómo actúa esta transformación. La vamos a ir haciendo en un barrido del rectángulo dominio. Fíjense esta situación. Yo me paro acá. Acá es puntos que tienen, fíjense, R igual 0 y el tita que va variando de 0 hasta 2pi. Bien. Cuando R es igual a 0, que esto es 0, que esto es 0, para cualquier tita entre 0 y 2pi, ¿qué me devuelve esta transformación? Esto, ¿no? A lo mejor estamos más acostumbrados a verlo así. X igual a R coseno de tita igual a R seno de tita. ¿Qué pasa si aplico la transformación a puntos de la forma 0, tita, con tita dentro del intervalo 0, 2pi? ¿Cuál es la imagen de la transformación en puntos de esta forma? 0, tita. 0, 0. 0, 0.
Porque es, siempre que aparezca el R acá, voy a poner cero, independientemente del tita, va a ser cero por coseno de algo. Y después acá cero por el seno de algo. O sea que todos esos puntos me los trae acá. Bueno, em, supongamos que ahora me paro acá, en R igual 1. Entonces yo quiero ver en este segmentito vertical, en R igual 1, pero que el tita va variando de 0 a 2pi, ¿a dónde me lo lleva esta transformación? Digo, bueno, ¿qué pasa en puntos de la forma 1? Tita con tita entre 0 y 2pi. Si ahora el R vale 1 siempre, en realidad tengo esto, x igual a 1 por coseno de tita igual a 1 por el seno de tita, con el tita variando entre 0 y 2pi. ¿Qué represento acá? Piensen en la primera práctica que Una vieron. circunferencia de radio 1, De centro, 0. 0. 0, 0. Sí, es una circunferencia. Uy, bueno. Una circunferencia ahí de radio. Ay, qué feo que me salió la circunferencia. Bueno, circunferencia de radio 1. ¿Vieron que cuando uno quiere mejorar, peor? Bueno, eso. Si, por ejemplo, de nuevo, qué sé yo me paro eh, acá en R igual 2 y quiero ver a dónde me lleva esta transformación, todos los puntos que están en ese segmento vertical con tita variando entre 0 y 2pi, ¿qué les parece? ¿A dónde me va a llevar ahora? En vez de poner 1 tita, es 2 tita. Entonces voy a poner acá x igual a 2 coseno de tita, y igual a 2 seno de tita, con tita entre 0 y 2pi. Una esfera de radio 2. No esfera, Una circunferencia, ¿no? Ahí circunferencia. está, ahí va. Entonces en esta circunferencia de radio 2, toda esta circunferencia. Bueno, si me paro particularmente entonces en R igual a R mayúscula, me llevará a una circunferencia centrada en el origen de radio R mayúscula. Entonces lo que sí quiero marcar, que es lo que quiero que se observe, es que a medida que yo voy haciendo un barrido vertical de los puntos, barriendo todo el rectángulo, lo que voy a ir originando acá son circunferencias concéntricas de un radio que va a ir aumentando en el valor de la R. Sí es cierto que esta transformación a todo el segmentito vertical en R igual 0 lo lleva al mismo punto. Pero después cada vez que estoy en un segmento vertical con un R distinto de 0, me lo lleva a una circunferencia en el conjunto de llegada. Entonces lo que veo es que la transformación básicamente lo que hace es a todo este rectángulo llevarlo a todo este disco. Este es mi conjunto de estrella, este es mi conjunto D. Entonces, la idea sería que cuando yo tenga que hacer una integral doble de una cierta función sobre la región D, pueda pasar a hacerlo a partir del cambio de variables como una integral doble de la función sobre la región de estrella, pero de una función que va a cambiar en función de lo que vimos del el teorema de recién. Quiero usar la ventaja de integrar sobre D estrella, que es un rectángulo en el mundo polar. Pero para eso necesito saber quién es el jacobiano de esta transformación. Sí vale la pena aclarar algo que viene ahora, ¿eh? Nosotros recién decíamos, voy a volver dos para atrás, que para poder aplicar este teorema, la función tenía que ser biyectiva. O sea, en particular tiene que ser 1 a 1. O sea, tiene que ser en particular inyectiva. Y es cierto, y estaríamos todos en el derecho de decir, hey,
Esta transformación no tiene nada de inyectiva, porque todos los puntitos que están en el segmento vertical marcado acá en celeste van a parar al mismo punto. Eso es cierto. Ahora, a pesar de que esta transformación, tomando ese segmento vertical, no cumple la condición de ser inyectiva, es una transformación que me permite igual aplicar el teorema porque la integración sobre todo el rectángulo no se va a ver afectada en la integración sobre este segmentito vertical, ¿no? Este segmentito corresponde a una función que se puede pensar como una función continua y que por lo tanto se puede omitir en la integración, o sea, no va a aportar ningún tipo de inconveniente a la cuenta que vamos a hacer. Entonces, necesito encontrar quién va a ser el jacobiano de la transformación. Dijimos, x es igual a r coseno de tita y igual a r seno de tita. Esta es la transformación que va de d estrella a d, que toma pares de la forma de retita y los devuelve en pares de la forma xy. Entonces, el teorema de recién decía que tenía que buscar la matriz jacobiana, a esta matriz jacobiana calcularle el determinante. Bien, tomo esta función, la x, esto sería mi x de r tita. La primera fila de la matriz 2 por 2 tenía que ver con las derivadas parciales en orden de esa función. Entonces tomo la derivada parcial de x respecto a r, coseno de tita, que sería esto. Y después la derivada parcial de x respecto a tita menos r seno de tita, que sería esto. Después, ¿qué hago? Tomo esta otra expresión, que sería y de r tita, y según el teorema, tengo que formar la segunda fila de mi matriz. Derivo y en función de r, seno de tita. Derivo y en función de tita, r coseno de tita. De acá hago ahora el cálculo del determinante. Entonces, el cálculo del determinante, que hay a lo mejor hay un pasito intermedio que no está puesto, es coseno de tita por r coseno de tita menos de fórmula seno de tita por menos r seno de tita. O sea, es coseno al cuadrado de tita por r menos menos más seno al cuadrado de tita por r. Cuando sacamos r, factor común, nos queda coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, que esto sabemos muy bien que es 1. Entonces el resultado final de esto es r. ¿Qué es lo que viene después? Bueno, de la matriz jacobiana, cuando le calculábamos el determinante, nosotros lo que hacíamos después era calcular el valor absoluto de este determinante, o sea, el valor absoluto de r. Y acá vale una aclaración que va a ser eh, aplicable de ahora en adelante. Para cuando estamos trabajando con integrales dobles y queremos hacer el pasaje a coordenadas polares, el r a partir de ahora siempre es mayor o igual a cero. Siempre. Entonces, por eso es que nosotros vamos a poder poner que valor absoluto de r es r, ya que r va a ser siempre mayor o igual a cero. Si bien es cierto que considerábamos valores de r negativo, que eran distancia dirigida, en el mundo solo polar, cuando ahora esto esté involucrado con integrales dobles, el r va a ser siempre positivo. Entonces puedo no poner las barras de valor absoluto porque no sería necesario. Ah, perdón. Y entonces nos encontramos con, claro, el teorema de cambio de variable específicamente cuando uno usa el sistema de coordenadas polares. ¿Con qué me encuentro? Que si yo estoy trabajando con una función continua, en lo que sería un rectángulo polar. ¿Por qué se le dice rectángulo polar? Porque estoy pensando en una situación
en la que el R varía entre valores constantes y el tita también varía entre valores constantes. Y la idea es que no haya un solapamiento en la variación de los rayos, ¿no? Por eso dice beta menos alfa menor o igual a 2pi, que sea un barrido donde no se solapen los ángulos. Cuando tengan que hacer una integral doble sobre ese rectángulo, perdón, sobre esta región, esta es mi región, fíjense, algo que en polares se describe de una manera sencilla, el teorema me dice que haga la integral doble sobre la descripción en polares de la región. Acá obviamente no va a aparecer más f en xy, sino que cuando aparezca x voy a reemplazarlo por r coseno de tita. Cuando aparezca y voy a reemplazarlo por r seno de tita. No me olvido de jacobiano y es por supuesto los diferenciales que aparecen en este cambio de variables. Antes, acá, era diferencial de x, diferencial de y, dependiendo del orden en el que yo le quería poner. Ahora en el sistema de coordenadas polares aparecerá diferencial de r, diferencial de tita. Así que, importante, importante, aunque algunos consideren que es una pavada, yo me olvido del jacobiano y el ejercicio va a estar mal. Hacía un montón de cosas bien en el ejercicio. Si me olvido del jacobiano porque estoy pasando a coordenadas polares, el ejercicio está mal. ¿Mm? Bueno, vamos a ver algún ejemplito que trate de... Sí, alguien levantó la mano. O sea, cada vez que trabajemos con coordenadas polares en integrales, vamos a considerar que R es un valor absoluto. O sea, solamente R siempre como positivo, por Sí, más que se nos señor. dé con algún valor No, negativo. no, siempre positivo. A partir de ahora, para integrales dobles, siempre positivo máximo. Muchas gracias. Lo que pasa es que cuando yo defino coordenadas polares, lo tengo que definir en esa versión amplia de dar la posibilidad de que R sea negativo. Pero bueno, ahora cuando nos concentramos en integrales dobles, siempre va a ser positivo el R. Y es más, acá en la presentación del teoremita de cambio de variable, fíjate que digo, el R está entre A y B, pero ya le puse una acotación ahí. El R siempre va a ser positivo. Bien, a ver un ejemplo. El ejemplo dice, evalúa esta integral doble donde la región es el semiplano superior acotado por las circunferencias x cuadrado más y cuadrado igual 1, x cuadrado más y cuadrado igual 4. Integral doble donde me están diciendo quién es la función. Esta es la función. Esta sería mi f de xy. Y la región está en el semiplano superior, acotado por las circunferencias x cuadrado más y cuadrado igual 1, x cuadrado más y cuadrado igual 4. Con ¿Ves? semiplano superior nos está diciendo, tipo, cómo varía el ángulo. Sería. Esto es el semiplano superior. Claro, sí. Sí, te va a dar información de eso seguro. X, Y, porque yo diría, bueno, están las circunferencias de radio 1 y la circunferencia de radio 2 involucradas. Entonces yo podría hacer la circunferencia de radio 1 y después la circunferencia de radio 2, ¿no? Pero cuando me dice que es el semiplano superior, lo que voy a interpretar es que la región que me interesa, el dibujito acá, es esta parte de acá. Ujú. Eso es lo que quiere decir con el semiplano superior. Están involucradas las circunferencias, pero me quedo con esa partecita, ¿no? ¿Se entiende? Bien, es la región que estuvimos trabajando hace un rato, que la habíamos dividido en tres partes, ¿se acuerdan? Es esa. Entonces digo, esta región, como es la mitad de una arandela, donde
están involucrados dos circunferencias centradas en el origen, una de radio 1, la otra de radio 2, la puedo describir en coordenadas polares muy fácil. Esta región la voy a llamar R. En coordenadas polares es el conjunto de puntos donde el R tita cumple una condición. El R está entre 1 y 2 y el tita, como dice que es el semiplano superior, varía de 0 a pi. Y entonces cuando a mí me dicen resolveme esta integral, ¿yo qué voy a decir? Voy a hacer un pasaje a coordenadas polares y fíjense lo que aparece. 1. Los extremos de integración están dados en función a esto que yo puse antes. Como las dos variables, el r y el tita, son expresiones que varían entre dos números constantes, da lo mismo el orden en el que lo ponga. Entonces, si, por ejemplo, uso el orden que está escrito acá, acuérdense, cada integral se cierra con su correspondiente diferencial. Entonces, la integral primera que voy a resolver es la que tiene que ver con los extremos de variación en R. Entonces, el diferencial con el que voy a cerrar esa integral va a ser este. Y la otra integral, que es la última que resuelvo, que es esta, donde los extremos de integración son 0pi, es porque se va a cerrar con este diferencial. Después se resuelve de adentro para afuera, ¿no? ¿Cómo cambia después toda la parte de la función integrando? Bueno, ahora el x y el y en el mundo polar no son nadie, porque las coordenadas en el mundo polar son r y tita. Entonces, ¿qué hago? Cuando aparece la x, tengo que poner r coseno de tita. Cuando aparece la y, tengo que poner r seno de tita. Como justo la y estaba elevada al cuadrado, aparece eso al cuadrado. ¿Y de quién no me tengo que olvidar? Del jacobiano. Entonces, toda la función integrando la escribí en coordenadas polares y no me olvido del jacobiano. De acá en adelante es resolver una integral doble. Y para resolver la integral doble, ya lo habíamos hecho la semana pasada, vamos de adentro hacia afuera, buscando primitivas. Entonces acá, bueno, me tengo que acordar, si es necesario, alguna técnica de integración, ¿no? Primero, como la primera integral que vamos a resolver tiene que ver con la variable en R, y justo acá hay expresiones con R, que es multiplicado por R, creo que lo que conviene es hacer esto, ¿no? Primero, distribuir el R, acá hay un paréntesis, entonces distribuimos el R y si antes tenía 3R coseno de tita, cuando lo multiplique por R, ahora voy a tener 3R cuadrado coseno de tita, y acá tenía 4R cuadrado seno cuadrado de tita por el R, va a quedar 4R cubo seno cuadrado de tita. Cuando busco primitivas en R, acuérdense, la tita la considero como una constante, entonces esto es fácil de encontrar una primitiva. Una primitiva de esta parte con respecto a R, fíjense, R cubo coseno de tita. Una primitiva de esta parte con respecto a R, R a la cuarta seno cuadrado de tita. Eso lo evalúo en R igual 2, le resto todo esto evaluado en R igual 1 y me devuelve esta cuenta. ¿No? Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar primitivas en tita. Ahora, una primitiva del coseno, esa es fácil, seno. El tema es con esta. ¿Cómo se hace para buscar una primitiva del seno al cuadrado? Lo habrán hecho en análisis 1, Es una supongo. sustitución también. Pues, No, ahí la sustitución no te sirve porque sirve el método de sustitución cuando vos a algo de la función integrando lo reemplazás, por ejemplo, por u y también tiene que aparecer su diferencial.
cosa que acá no estaría pasando. Por partes a lo mejor. Puede ser por partes, sí. Sí, ¿no? Igual, Sustitución trigonométrica, pero no, 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 no. eso no Eh, vi. Eso, profe, de paso te quería preguntar eso, ya estamos viendo, porque en el Steward había toda una sección de sustituciones trigonométricas, a nosotros no nos las habían dado. Quería preguntar si es necesario que las aprendamos no, para este no, año. Ah, no, bueno, tranquilo. perfecto, Que repasen lo que ya saben. Sustitución, partes y fracciones parciales o simples. genial, Lo perfecto. otro no. No, porque después, cuando ya estemos, por ejemplo, en la unidad que sigue y también necesitemos cálculo de integrales, para esa última unidad donde las integrales se pueden poner un poquito más complicadas, ahí sí les vamos a dejar usar la tabla de integrales. Donde no se va a dejar usar la tabla de integrales es para este parcial 2, que es el que evalúa integrales dobles y triples. Pero después sí. ¿Eh? Eh, bueno, ahí dice Máximo, sí, eso lo, lo voy a usar. Yo les doy una propuesta para poder escribir distinta a la función seno al cuadrado que me va a permitir buscar una primitiva de una manera simple. Puede ser esto que les digo, una receta para escribir distinto al seno cuadrado y también al coseno cuadrado. La receta viene por este lado. Es para evitar partes. Yo sé muy bien que coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita, como Máximo lo dijo, es 1. Eso lo sé. Y dentro de las funciones trigonométricas aparecen identidades trigonométricas. Esta es una, por supuesto, pero es como la identidad trigonométrica madre, ¿no? Pero hay otra que está relacionada con el coseno del ángulo doble, el coseno de 2 tita. ¿Alguien recuerda cómo podía escribir el coseno de 2 tita? ¿No? El cos- Eh, em, ¿No lo podíamos sacar al 2 afuera, si no me acuerdo mal? No, 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 Máximo, menos mal que lo dijiste acá. No, no, no se puede. No se puede, ¿no? Nada tiene que ver esto. Si yo tengo coseno de número, qué sé yo, 5 alfa, nada tiene que ver eso con 5 coseno de alfa. ¿Ah? No, no, no. No hagan esas cosas raras que son inventos, que a veces uno cuando trata de sacar algo, no sé, pero no, eso no es cierto. No, el coseno de 2 tita es coseno al cuadrado de tita menos seno al cuadrado de tita. Estaban las fórmulas del seno de la suma de ángulos, el coseno de la suma de ángulos y lo mismo con las restas. El coseno de 2 tita se puede escribir como coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. Este bloque, así, me va a ayudar a poder encontrar una forma diferente de escribir el seno cuadrado de tita. Miren, si se me ocurre plantear la resta entre las dos identidades, lo que voy a hacer es restar lado izquierdo con lado izquierdo y eso va a ser igual a la resta del lado derecho con lado derecho. Entonces, cuando yo reste lado izquierdo con lado izquierdo, fíjense, coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita menos, paréntesis, coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. Cuando resto, ¿qué va a pasar con los cosenos al cuadrado? Se cancelan, Se cancelan. ¿Y qué va a pasar con los senos al cuadrado? se suman. Se suman. Entonces me va a quedar 2 veces seno al cuadrado de tita. Que va a ser igual, y bueno, yo dije, así como restaba lado izquierdo con lado izquierdo, para mantener la igualdad, resto lado derecho con lado derecho. Me queda 1 menos coseno de 2 tita. O sea que seno al cuadrado de tita es 1 menos coseno de 2 tita sobre 2. ¿Qué gané? Que cuando antes tenía a la función seno elevada al cuadrado, ahora le bajé la potencia usando la función coseno, pero de esta expresión
va a ser más fácil buscar una primitiva. Y de la misma manera, así como hice la resta, ¿qué hubiese pasado si la propuesta ahora, en vez de restar, era sumar? Lado izquierdo con lado izquierdo igual a la suma de lado derecho con lado derecho. ¿Cómo hubiese quedado la cuestión con la suma? ¿Quiénes se Me, cancelaban ahí? me queda el coseno del otro lado, sí. Claro, los senos se van, los que quedan son los cosenos. Me quedaría dos veces coseno al cuadrado de tita igual a ¿quién? Mm, A uno más coseno de 2 tita. Y entonces coseno al cuadrado de tita es igual a uno más coseno de 2 tita sobre 2. También cuando aparezca el coseno al cuadrado de tita, si yo uso esa identidad, no estoy integrando, estoy haciendo una identidad trigonométrica, me va a permitir buscar una primitiva de una manera más fácil, porque le bajé el grado al coseno, le bajé el grado al seno. Y entonces eso es lo que se propone hacer en este ejercicio. Cuando me encuentro con la necesidad de buscar una primitiva de seno al cuadrado, ¿qué es lo que hago en el paso siguiente? Lo dejo en stand-by. Primero digo seno cuadrado de tita, uso esta fórmula. Es uno menos coseno de 2 tita sobre 2. Como es sobre 2, lo junto al sobre 2 con el 15 que tenía delante. Y entonces ahí, recién ahí, en el paso siguiente busco primitiva. Una primitiva de 7 coseno de tita es 7 seno de tita. Y acá, en este término, ¿cómo me conviene escribirlo? Como hay un 15 medios por 1 menos coseno de tita, me conviene escribir la distributiva y escribir 15 medios menos 15 medios coseno de 2 tita. Y buscar la primitiva de cada uno de los términos. Una primitiva de 15 medios y 15 medios por tita. La variable es tita. Y una primitiva de menos 15 medios coseno de 2 tita es menos 15 cuartos seno de 2 tita. Después ya está. Hago la regla de Barrow, la evalúo en pi y le resto esa función evaluada en cero y tengo el resultado final. Esa parte, digamos, no es la problemática. Entonces, este ejercicio tiene como de todo. Primero, darme cuenta que tengo que hacer un pasaje a coordenadas polares porque me va a facilitar la vida. Segundo, tener en cuenta que no me tengo que olvidar el jacobiano cuando paso a coordenadas polares. Y tercero, pueden aparecer expresiones trigonométricas como esa, que mediante una mínima identidad trigonométrica zafo de hacer alguna técnica de integración como partes. Lo quiero hacer como parte, lo hago como parte. Nadie me lo va a prohibir. Pero aprendan estos atajos que hacen que muchas veces las cuentas sean más rápidas. Bueno, después la parte final es Barrow y no tengo nada que ver esto con análisis 2, es haber aplicado bien la regla de Barrow. Sé yo. Bien, sí, Profe, diga. sí, ¿les puedo consultar algo de... ahí está. No, no entiendo muy bien por qué acá, arriba de todo, expresa la región R así como I mayor o igual a cero. Eh, Ah, no, porque te está haciendo la descripción de la misma región, pero en coordenadas cartesianas ahí. ok. Esto lo hace, fíjate que pone R igual a los pares X, Y. Ya te está diciendo que está en coordenadas cartesianas. Lo que yo te había hecho en el dibujito es ya la descripción en coordenadas polares. Ah, ok, perfecto. Es la única diferencia. Eso es. Gracias. Bueno, ejemplo nuevo. Este lo paso más rápido, no voy a detenerme en las cuentas, pero si me piden, evalúe esta integral doble, ¿no? ¿Quién es la región de la que acá se llama R? Dice R es la región semicircular acotada por el eje X y la curva igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ya me dice que es una región semicircular.
el hecho de que me dé esta expresión no es más que el despeje positivo de la ecuación de la circunferencia completa, ¿no es cierto? Si yo quiero saber cuál sería la circunferencia completa de esta ecuación que tengo acá, la elevaría al cuadrado miembro a miembro, cosa de que me quede esto, acomodo la expresión y me doy cuenta que la circunferencia completa es una circunferencia de centro en el origen y radio 1, pero que esta ecuación, que es la que me brindaron en el ejercicio, no es más que el despeje positivo de I de esa ecuación, y que tiene que ver con el arco superior de la circunferencia. Entonces, toda esta región, que es la mitad de un disco completo, es una región que en coordenadas polares se describe muy fácil. Y gracias a que se describe muy fácil es donde yo voy a decidir pasar la integral doble al sistema de coordenadas polares. Cuando quiero hacer la descripción de la región en coordenadas polares, me doy cuenta de esto, que la variación de los rayos tienen que ir desde 0 hasta pi, y que parada en cada uno de los rayos me quiero quedar con todos los puntitos en un pedacito de segmento en donde todos esos puntos están a distancia del origen, mayor o igual a 0, menor o igual a 1. Entonces R, mayor o igual a 0, menor o igual a 1. Entonces, bueno, de nuevo estaríamos como en la misma situación anterior. Planteo la integral doble. Acá lo que digo es paso a coordenadas polares. Entonces cambian los extremos de integración, cambia la función integrando, porque ahora si antes era e a la x cuadrado más y cuadrado, tiene que desaparecer la x y la y para aparecer la r y el tita. Y bueno, una de las cosas que tengo que acordarme es que el combo x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. No me tengo que olvidar del jacobiano. Y una vez que incorporé el jacobiano, pongo los diferenciales como corresponden, en el orden que se respete de la integral. Entonces, cuando miro esto, fíjense lo que queda. Tengo que buscar una primitiva de esta función. Ajá, ¿qué aplico? ¿No? Supongamos que vengo acá aparte. Digo, tengo que hacer la integral de 0 a ¿No 1. puedes aplicar una sustitución de r cuadrado? Ahora sí. Supongamos que eso es lo que quiero calcular, ¿no? Lo que quedó como en el medio. Claro, yo hoy voy a poner una sustitución que la tengo que aclarar. Y ya que está, sirve para recordar el procedimiento. ¿De qué me doy cuenta? Y que yo puedo llamar u a r cuadrado. Si u es r cuadrado, ¿quién es el diferencial de u? 2r. Diferencial, Diferencia de r. r. Entonces digo, ay, pero no aparece 2r. Aparece r nada más. No pasa nada. En la expresión de la integral yo multiplico por 2 y divido por 2. Entonces ahí yo ya tengo algo. Esto lo voy a reemplazar por u. Y todo esto de acá lo voy a reemplazar por diferencial de u. Pero esto es una integral definida y en una sustitución los extremos de integración pueden cambiar. Entonces, en la parte que yo justifico la sustitución, tengo que también decir cómo quedan mis nuevos extremos de integración. Entonces, de acá digo, cuando el extremo de integración anterior, que corresponde a la variable r, vale 0, el nuevo extremo de integración es u igual a, y lo reemplazo acá, 0 al cuadrado, 0. O sea que acá lo voy a ir completando. Esto es 1/2 por la integral de e a la u diferencial de u. Este extremo va a cambiar a un nuevo extremo acá que surge en función de la sustitución. Cuando el extremo viejo era r igual 0, eso me lleva al nuevo extremo en u, que justo coincide también con 0. Y de nuevo ahora me fijo cómo queda el extremo
R igual 1. Cuando el extremo superior anterior era con R igual 1, con la sustitución, ¿cómo me queda mi nuevo extremo? Uno también. 1 también. Da la casualidad que, bueno, por las cuentas como han quedado, no cambió. Pero tengo que tener el cuidado de observar cómo quedan los nuevos extremos, ¿no? Y bueno, y resuelvo una primitiva de e a la u, cuando la variable es la u, es la propia de e a la u. Entonces yo cuando hago la cuenta me queda un medio por e a la u entre 0 y 1. ¿Qué es lo que hice acá? Yo planteé la sustitución, cambié los extremos de integración y no vuelvo a la variable original. Entonces acá la cuenta es un medio por e a la 1 e menos e a la 0 1. Y me faltó... no, no, nada, porque esto es esta parte, ¿no? Perdón. Todo esto fue haber resuelto esta parte, donde se necesitaba la sustitución. O sea, es todo esto. Después todo está vinculado con otra integral todavía entre 0 y pi. Y acá les quiero marcar la diferencia que les decía recién. Cuando yo planteo esta sustitución y cambio los extremos de integración, no vuelvo a la variable original. La variable original es la R. ¿Qué es lo que están viendo acá? Se dan cuenta que no es lo mismo, ¿no? Acá dice un medio la integral de 0 a 1 de e a la u diferencial u, y acá dice un medio e a la r cuadrado entre 0 y 1. Este procedimiento es totalmente válido, pero es un procedimiento en el que, primero, se calcula la integral indefinida de e a la r cuadrado por r diferencial de r. Se busca la familia de funciones primitivas y luego se queda uno con una de todas ellas para hacer la integral en la variable original de integración. La variable original de integración es la r. Son dos procedimientos totalmente permitidos al momento de calcular una integral por sustitución. Dos procedimientos. Eso lo tienen que haber aprendido en análisis 1. Uno es este, que es el que está marcado en azul. Primero hacer la integral indefinida, buscar las funciones primitivas y luego de esas familias de funciones primitivas usar una. O el procedimiento que hicimos acá en la nubecita en negra. Hacer la sustitución ya directamente en la integral definida, cambiando los extremos de integración y nunca más vuelvo a los extremos originales. Hagan el que quieran, hagan con el que mejor se sientan y más seguros se sientan. Los dos están permitidos. Bien, cosas que siempre tienen que tener en cuenta, como eso no va a querer decir que el ejercicio está bien hecho, pero que al menos una orientación me puede dar. Eh, esta función es e a la algo, siempre es positiva. O sea que el resultado mínimamente, aunque sea, tiene que acompañar el hecho de que la integral doble de una función positiva sobre cualquier región de integración tiene que ser positiva. Bueno, al menos eso ya me da la pauta de que al menos hay algo que coherencia tiene. Esto lo digo porque si la función de integración es positiva y cuando termino de hacer la integral doble, el resultado que obtengo es un número negativo, digo, uy, acá hay algo que voy a tener que mirar. En algo seguramente me confundí, ¿no? Bien, y para terminar ahora con esto, no siempre en el mundo polar el R y el θ van a variar entre valores constantes. Una variación que puede aparecer y que aparece en los ejercicios de la práctica, por eso lo marcamos también, es la posibilidad de, en el mundo polar, que θ varíe entre valores constantes y la R es la que varíe entre expresiones que dependen de θ.
Fíjense que la situación polar sería, me paro en el rayo tita igual alfa y me quiero quedar con estos puntitos de acá. Me paro en este otro rayo, me quiero quedar con estos puntitos de acá. Entonces me paro en este otro, me quiero quedar con estos puntitos de acá. Ahora, esos puntitos no están siempre a una distancia del polo entre dos números fijos. Esa distancia me lo marca en una cota inferior lo que tome como valor la función dada por esta curva y el tope superior lo relativo a esta otra curva, que son funciones en donde r depende de tita. ¿Qué es lo que cambiaría en la integral doble? Que estoy obligada a mantener un orden donde la última integral por resolver es la que tiene que ver con la variable que tiene extremos constantes y la que está acá adentro es la que tiene que ver con los extremos variables. Dejó de ser un, entre comillas, rectángulo polar. El R varía entre valores que ya no son constantes. Entonces, como para ver un ejemplo, ¿cuál es la situación? Acá el ejemplo es este. Encuentre el volumen del sólido que yace debajo del paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado, que es este, arriba del plano XY, o sea, arriba del plano XY, y dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 2x. Adentro de este cilindro, con el tope dado por la gráfica de la función z igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces es como que quiero, a ver, el volumen del sólido que queda acá adentro, todo acá adentro, dentro de todo ese cilindro, con el, el techo del sólido dado por la gráfica de el paraboloide. Entonces, una de las cosas que hemos dicho es, cada vez que tenemos el sólido, en particular acá, lo proyectamos sobre el plano XY. ¿Podría haber sido sobre otro plano coordenado? Sí, bueno, en este caso lo vamos a proyectar sobre el plano XY. La proyección sobre el plano XY, como estoy dentro de un cilindro, lo que me va a dar es un disco. ¿Qué pasa? Este cilindro es un cilindro que no tiene a su eje de cilindro en el eje Z, lo tiene en un eje que está trasladado. Entonces eso lo que tengo que hacer es darme cuenta cuál es este cilindro si yo lo tengo que dibujar. Entonces para poder dibujar ese cilindro, lo que voy a tener que hacer es completar cuadrados, cosa que ya hemos hecho alguna vez. Para completar cuadrados, ¿qué tengo que poner? Bueno, x cuadrado, pongo menos 2x más y cuadrado igual 0. Tengo que completar cuadrados en x. En este caso, ¿qué debería sumar a esta expresión con la x para poder agruparlo en un cuadrado de un binomio? ¿Qué Un tendría que... término pendiente, ¿Y cuál sería? que sería el uno. Tengo que sumar 1, y si sumo 1 del lado de la izquierda, sumo Hay que 1 del lado de la restar. derecha. O Bueno, lo sumo y resto del mismo lado, también. Sí, 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 sí. Pero por ahí es más fácil en este caso sumar a ambos lados la misma cosa. Eso hace que me quede x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 1, que es lo que está escrito acá, ¿no? Bueno, ahí identifico el cilindro. Perfecto. Cuando yo proyecto todo eso sobre el plano XY, me queda este disco, que está representado gracias a esta circunferencia, porque en el plano XY, esta ecuación, en el plano XY, es una circunferencia. Esta, de acá.
el centro está en 1, 0 y el radio es 1. Cuando veo toda esa región pintada, digo, es todo un disco. La diferencia es que el disco ya no está centrado en el origen. Entonces ya no es tan simple la representación en coordenadas polares. Lo que sí entiendo, y fíjense acá que esto es importante, es que a medida que yo vaya dando variaciones de rayo, esta vez los voy a tomar desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Tomo este rayo, me quedo con este puntito. Tomo este rayo, me quiero quedar con todos los puntitos que están acá adentro. Tomo este rayo, me quiero quedar con los puntitos que están acá adentro. Tomo este, me quiero quedar con todos ellos. O sea, me doy cuenta que la variación de rayos tiene que ir desde menos pi sobre 2 hasta completar pi sobre 2. Hago una variación continua de valores de ángulos desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Pero en cada rayo, como yo me tengo que quedar con todos estos puntitos sombreados, son puntitos que cumplen la condición de que el R seguro es mayor o igual a 0, pero el tope me lo da la gráfica de esta curva, que es la circunferencia, en polares. Bueno, ¿y cómo se escribe entonces esa circunferencia en polares? Bueno, hace un rato creo que lo hicimos. La ecuación original era x cuadrado más y cuadrado igual a 2x. En polares, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. X, r coseno de tita. Dejo todo un solo lado de la igualdad. R cuadrado menos 2r coseno de tita igual 0. Saco r factor común. Y bueno, lo que dije antes. Para que este producto me dé 0, o r vale 0, o r es igual a 2 coseno de tita. Bueno, r igual 0 se descarta porque r igual 0 no representa la circunferencia. Esta es la expresión de entonces de la circunferencia. Entonces, en coordenadas polares, la región que me interesa, que es toda esta, ¿cómo la describo? R, tita, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, y el R mayor o igual a 0 y menor o igual a 2 coseno de tita. Eso es lo que viene en la diapositiva que sigue, ¿no? Esta es la variación. Y lo que sigue, bueno, es el planteo de la integral doble, donde la función de integración la dejo expresada en coordenadas polares, donde aparece el jacobiano y donde ahora hay un orden establecido. La primera integral que tengo que resolver es la que tiene que ver con la variable en R, y la última es la que tiene que ver con la variable tita, que es la que varía entre valores constantes. ¿Mm? Y acá toda la cuenta del cálculo de la integral. Creo que este es uno de los ejercicios más difíciles que pueden aparecer de integrales dobles cuando esta región tiende a ser entonces un disco que dejó de estar centrado en el origen y pasó a estar centrado en algún punto que está dentro de los ejes cartesianos. ¿Mm? Bien, hasta acá llegamos hoy entonces.